En este video vamos a ver la herramienta Hall. Esta herramienta es una herramienta que realmente la aprendes a utilizar bien hasta que estás diseñando piezas que llevan tornillos. Y muchas veces hasta que realmente te equivocas y te das cuenta de que tu pieza o no ensambla, o no da el tornillo, o haces que colisiones en ese, o algo pasa. Pero en este video te voy a tratar de explicar de manera detallada cada una de las características de esta herramienta. La herramienta la tenemos aquí, Hall, es el similar al taladro de SolidWorks. Tenemos dos opciones para comenzar a crear nuestra herramienta. La primera sería seleccionar mi herramienta y seleccionar una cara, y automáticamente me crea el barreno. Yo lo puedo empezar a mover. La otra opción sería crear primero un punto y después seleccionar el punto y seleccionar la cara, y el barreno me lo va a crear exactamente en ese punto. Me crea una coincidencia porque está creando mi punto del barreno exactamente coincidente con mi punto que acabo de crear. La tercera opción es seleccionar mi herramienta Hall, selecciono el contorno de mi círculo y selecciono, ahorita voy a seleccionar esta zona, pero como selecciono el contorno, el Hall me lo hizo exactamente en el centro. Ok, hay otra manera de hacerlo. Este punto, pues obviamente si yo lo hice en un sketch, pues puedo agregarle las medidas. Podría ser 18 y 18, y ya puedo posicionar mi Hall. Si yo selecciono el contorno y selecciono el centro, pues obviamente me está mandando al centro del círculo. Si yo quisiera hacerlo de manera rápida con respecto a las caras, yo puedo seleccionar primera arista, mi segunda arista, mi herramienta Hall y seleccionar la cara. Esto lo que va a hacer es que automáticamente me va a crear dos cotas, esta que yo puedo editar y esta otra que también puedo editar. Entonces de ahí es una manera rápida de hacer mi barreno. Si se fijan, si no selecciono mis aristas, se crea barreno y lo único que me crea es el diámetro. Ok, entonces pues de entrada tenemos esas cuatro maneras para hacer un Hall. Ahora, ¿qué pasa si yo hago mi Hall aquí y empiezo a moverlo? O más bien, quiero posicionarlo. Tengo esta opción, le doy clic. Este es el que el punto de mi Hall que acabo de crear. Este es el que había creado en el sketch. Entonces este yo lo puedo acotar. Le digo que son 18, que son los valores que le hemos estado dando a los otros también, y 18 aquí también. Me salgo y mi Hall ya queda posicionado y quedan las cotas. Ok, hasta aquí pues son las maneras en que yo puedo posicionar mi Hall. Aquí me va a dar las condiciones límite. Las condiciones límite pues ya las conocemos, son exactamente las del pato. En este caso yo le pondría hasta el siguiente. Voy a seleccionar el diámetro, puedo hacerlo más chiquito, más grande. La profundidad, al ponerle hasta el límite, me deshabilita la opción de la profundidad y me deshabilita el límite, porque el límite ya lo está definiendo como la última cara a la que llega. Sin embargo, me da un offset. El offset me sirve para que yo le pueda decir, a partir del límite quiero que todavía después de ese límite avances otros 3. Esta parte del que se me deshabilitó al principio, si se fijan, también la tengo deshabilitada. ¿Para qué me sirve? Para cuando yo elijo hasta un plano, selecciono mi plano y ese va a ser mi límite. Yo puedo seleccionar el límite aquí, igualmente puedo seleccionar mi offset, ya sea hacia adelante o hacia atrás, también lo puedo seleccionar, o lo puedo dejar en 0. Estas son las mismas que ya hemos visto, las condiciones límite. Y tengo una dirección también. La dirección yo puedo seleccionar en sentido opuesto y puedo
Normalmente el hole se hace normal a la superficie, porque lo vas a hacer con un CNC, con una fresa, con un taladro de banco. Pues obviamente tienes que sentar tu pieza y va a ser normal a la superficie. Se puede hacer inclinado, obviamente para fabricarlo físicamente pues te va a costar mucho más trabajo. Pero qué pasa si yo le quito esto de normal, puedo seleccionar que mi barreno que esté inclinado. ¿Cómo lo hago? Lo puedo crear con geometría 3D, pero ahorita cuando lleguemos a la parte de superficies vamos a ver más a detalle lo de geometría 3D. Ahorita lo voy a hacer con un croquis. Selecciono mi herramienta Hole otra vez. Ahora lo voy a hacer así. Vamos a darle los mismos 18 que le hemos estado dando. Y los 18 acá. Ok, entonces ¿qué pasa? Si le digo que no lo quiero normal la superficie, me pide una dirección. Yo la selecciono y resulta que ahora mi plano ya está inclinado. Le pongo hasta el siguiente, le doy preview y ya tengo mi plano inclinado. ¿Qué inclinación tiene? La inclinación que tenga esta línea. Ok, ahora vamos a seleccionar distancia, le doy preview. Bueno, le digo que sea normal la superficie. Preview le va a dar una distancia más pequeña. De 18, por ejemplo. De 18. Le doy preview y mi última opción es esta, bottom, o la parte final. Flat, pues obviamente me está diciendo que va a ser plano. Vamos a darle menos profundidad. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí en B? Que me va a crear una punta en B. Esta punta realmente la mayoría de nuestros barrenos la debería de tener. ¿Por qué? Porque es la punta que me deja la broca. Cuando tú vas a hacer tu taladrado, lo vas a hacer generalmente con una broca. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido y mucho más fácil. Las brocas por estándar tienen el ángulo de 120. Se puede cambiar, aquí tú lo puedes cambiar. Si quieres un ángulo menor o mayor. También lo puedes dejar plano. Obviamente plano se puede hacer con un cortador, pero pues es poco común. Al menos que de plano si necesites esto, pues no te conviene dejarlo así. Te conviene más dejar un taladrado. Hasta aquí pues estas son todas las herramientas. Tenemos esta que es más ya relacionada a tolerancias. Nos va a abrir esta ventana. Aquí ya podemos poner tolerancias, podemos poner ajustes, podemos poner pues diferentes opciones que nosotros pudiéramos tener en un orificio. A los ajustes los vemos en el curso de interpretación de planos. Si estás interesado, pues igual puedes dejar un comentario. Y pues no lo vamos a ver ahorita. Hasta aquí pues son todas las herramientas de esta parte. Nos damos a tipo. Tenemos diferentes tipos. Podemos tener uno con ángulo. Aquí pues simplemente le damos el ángulo. No tiene gran ciencia. Le damos el ángulo que queremos que se abra. A partir de nuestro centro. Y tenemos la parte de top y de bottom. Esta parte de top y bottom la explicamos en el video donde se explica la extrusión con tras fillet path. Ahí en el video donde explicamos eso puedes encontrar la explicación de bottom, el top. La siguiente opción es counterboard. Esta te sirve para hacer un barreno en donde vas a poder alojar la cabeza del tornillo. Igual lo vamos a poner en extreme. Y aquí vamos a seleccionar pues el diámetro de la cabeza y la profundidad de la cabeza. Nosotros aquí tenemos un diámetro, vamos a poner un diámetro de 6. Imaginemos que vamos a poner un tornillo M6. El tornillo M6 viene ligeramente más pequeño, entonces con un diámetro de 6 se alcanza a pasar. El diámetro de la cabeza es de 11 y la profundidad, nuevamente en los tornillos DIN 912, que son los milimétricos, el diámetro del tornillo es lo mismo que la profundidad de la cabeza, que serían 6. Sin embargo, no se recomienda dejarlo a 6 porque estás al ras, y si llegaras a hacer un cariado en una placa que tiene ese tipo de tornillo vas a colisionar. Entonces vamos a ponerlo a 6.2. Ok.
Ok, aquí tenemos pues nuestro tornillo. Ahí podemos alojar la cabeza de nuestro tornillo. De la misma manera tenemos la parte de las tolerancias. Tenemos un tornillo con cabeza plana. Es exactamente lo mismo, pero ahora tenemos ángulo y profundidad. Y tenemos igual este tipo de tornillo que es como con ángulo, pero a la vez tiene la cabeza terminada en forma de cuadro. Entonces tendríamos que buscar el DIN para ver sus características más específicas. En la última pestaña tenemos la opción de darle el roscado. Si nosotros tendríamos que seleccionar aquí que lo queremos roscado, y cuando seleccionamos que lo queremos roscado, lo que estamos diciéndole es que vamos a hacer un orificio en donde vamos a poner un tornillo donde va a poder entrar. Por lo tanto se me deshabilita la opción de diámetro. ¿Por qué? Porque está esperando que yo le dé un estándar. Aquí por default tiene Metric Tick Pitch, que es el sistema ISO. Y pues yo puedo seleccionar, estamos hablando de un M6. Un M6 va a tener un paso de 1. Normalmente el orificio va a ser el diámetro del tornillo menos el paso. En este caso serían 5 o 4.9. Al final de cuentas son variaciones de estándar y de tu norma, pero pues no varían mucho. Igual sabemos que las variaciones entre normas pues están regidas en base a la pirámide de normalización, que igual pues la puedes entender más a detalle en el curso de interpretación de planos. Aquí nos va a pedir la profundidad de la rosca. Yo tengo mi profundidad del barreno. Vamos a darle preview primero y vamos a ponerle que no tiene sentido que yo le deje la cabeza, porque si está roscado, como que para qué quedaría la cabeza. La cabeza nos sirve para poder unir dos placas, que la otra pieza esté roscada y una no esté roscada y las puedo unir. Entonces no tiene mucho sentido que yo deje mi orificio roscado con la cabeza del tornillo. Cuando es roscado lo dejamos como simple. Ok. Y ahora sí vamos a ver la profundidad. La profundidad es de 14. Y me pregunta cuánto es la profundidad del roscado. Obviamente yo no le puedo decir que la profundidad del roscado es más grande que 14, porque 14 es el tamaño del orificio. No puedo roscar más de lo que tengo en el tamaño del orificio. Por ejemplo aquí 15. Me marca este error. Tendría que ser mínimo. Para calcular la profundidad máxima de roscado existen fórmulas en donde tienes que considerar el paso, y son aproximadamente dos cuerdas. Ok, tenemos la profundidad del barreno, del orificio, es la misma que esta. Y también podemos seleccionar si queremos que el roscado sea izquierdo o derecho. Como ya hemos dicho, igual aquí podemos seleccionar el tipo de fondo. Y como ya hemos dicho, esto trabaja en base a estándares. El que tiene cargado por default es un estándar ISO. Si nosotros quisiéramos agregar otro estándar o pasos especiales, paso fino, paso grueso, quisiéramos agregarle que nos aparecieran más opciones, le daríamos aquí en agregar y tendríamos que seleccionar nuestro archivo. En este caso pues no lo voy a agregar. Y pues hasta aquí es todo lo que corresponde a esta herramienta Hall. Voy a dejar la parte de la cuerda de un tornillo M6 y le voy a dar OK. Este orificio ya está hecho con una cuerda M6. ¿Cuál es la diferencia? Que si por ejemplo yo hago un orificio acá y lo hago sin cuerda y le digo que eso es de 6, pues de entrada que el otro no mide 6, mide 5, porque tenemos que considerar el machuelo que va a entrar. Y tiene rosca. Según los estándares de normalización para planos, que es en el estándar de generalidades de dibujo técnico, nos dice que un barreno roscado se especifica con el círculo y un pequeño círculo externo alrededor del orificio. Para
especificar que es una rosca. Igual como lo tenemos aquí. Es el círculo del orificio y un círculo que no está completo alrededor de mi orificio. Entonces este es una rosca, aquí le puedo ver que es una rosca. Y este pues es un simple orificio. ¿Por qué no se ve roscado? En ningún software CAD vas a encontrar que el orificio roscado sea en donde el orificio roscado se hagan los hilos. Porque primero, esos hilos te van a generar un trabajo bastante grande por el software, lo cual va a hacer que tu pieza sea más pesada, lo cual puede hacer que se trabe tu máquina dependiendo de sus características. Y si tienes 20 barrenos roscados, vas a hacer muy lento tu máquina. La otra es porque cuando tú quieres hacer un análisis de esfuerzos o un análisis dentro de tu ensamblaje, el poder calcular el contacto que hay entre tu tornillo y tu pieza va a ser muy complicado. Si tienes diferentes tornillos, puede que dejes una semana ahí tu computadora procesando el análisis, a lo mejor hasta haciendo el mallado de tu análisis, y no va a acabar porque son muchos contactos. Si tú quieres hacer un análisis de una pieza que tiene tornillos, bueno, para eso existen tablas más bien. No, existen otros métodos. En diseño CAD no vas a hacer la cuerda físicamente. En SolidWorks hay una opción que te dice rosca cosmética, pero es como si le pegaras una calcomanía aquí, nada más para que se vea bonito. Y al final de cuentas no lo procesa y no son las cuerdas como tal. Y pues bueno, hasta aquí llegamos a la parte de la herramienta Hall. Estos videos son como complemento a los cursos presenciales y en línea que tenemos.